Ok, entonces hoy vamos a ver familia de columnas y grafos. Entonces vamos a comenzar con las bases de datos de NoSQL familia de columnas, donde vamos entonces a ver el modelo de datos de trata, eso de familia de columnas, cómo se modela eso, cuáles son las estructuras, las operaciones, algunas de las técnicas usadas, usos y casos de estudio. En este caso vamos a ver dos casos de estudio. Entonces, vamos a comenzar por la estructura. La estructura básica de una base de datos de familia de columnas es la columna. Y la columna es una tripleta, simplemente. Una tripleta que contiene tres elementos. La clave, el valor y un timestamp, que lo que me dice es cuál es la versión del valor. Entonces, tiene un concepto análogo a las bases de datos relacionales, que es una tripleta, nombre de columna, valor y marca de tiempo. Una familia de columnas es similar a una tabla en las bases de datos relacionales. Hay de dos tipos, familia de columna estándar y superfamilia de columnas. Actualmente es prácticamente lo mismo, ¿no? Pero por eso es que justamente les traigo dos casos. Entonces, fíjense, una familia de columna estándar es un objeto que contiene columnas de datos relacionados. Y una tupla es un par clave valor donde la clave está, o sea, el valor es un conjunto de columnas. Esta es la clave y el valor son el conjunto de columnas, ¿sí? Entonces aquí tengo columna uno, columna 2, columna 3. Esta es una familia de columnas estándar, ¿sí? Y fíjense que yo puedo tener un registro que tenga columna uno, columna 2 y columna 3 y un registro 2 que tenga nada más columna uno y además columna 4. O sea que esto puede variar y ahí de que este sea semiestructurado. Fíjense que a pesar de que tiene una estructura, esta puede cambiar, por eso es semiestructurado. Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Entonces, esta es una familia de columnas estándar y bueno, aquí tenemos entonces tres claves, tres registros. Tres registros, cada uno con su clave y este tiene tres columnas, cada uno con su clave, este tiene una y este tiene dos, ¿sí? Ahora, una superfamilia de columnas es un objeto que contiene familia de columnas, es como una agrupación de familia de columnas, ¿sí? Una tupla es un par clave-valor donde la clave está asociada con una familia de columnas, ¿sí? Entonces aquí fíjense que yo tengo ahora un registro que está asociado es a la familia a la superfamilia de columnas, ¿sí? Que contiene a su vez las familias de columnas. Esa es la diferencia con el caso anterior. ¿Se ve la diferencia? Pareciera que es lo mismo, ¿no? Pero no es lo mismo. Que hoy no está muy participativo. ¿No me está escuchando? Sí, exacto. Lo que pasa es que hay bases de datos. Bueno, gracias, Irlanda, por la pregunta. Hay bases de datos que solamente llegan a la familia de columnas y otras que llegan a la superfamilia de columnas, ¿sí? Entonces, bueno, en los casos que le voy a mostrar, ambos llegan a la superfamilia de columnas, que es HBase y es Cassandra. Pero hay otros que solamente llegan nada más a las familias de columna o si lo llaman, eh, en este caso fíjense que no lo llaman familia de columnas, sino supercolumnas, ¿sí? Exacto. El- pero fíjense, aquí la clave está sobre toda la superfamilia de columnas. Ah, ok, Carisma. Gracias por informarme. Entonces, vemos aquí que la clave del registro está sobre la familia de columnas y aquí la clave del registro está sobre la superfamilia de columnas, que lo que hace es agrupar familias de columnas. Entonces, pudiéramos ver las estructuras de esta manera. Igual, en todas ellas se configura una base de datos.
A diferencia, la única que no configura base de datos es la clave de valor. Las demás configuran una base de datos. Entonces tenemos la superfamilia de columnas que la podemos ver como una tabla dentro del, de las bases de datos relacionales. Y las familias de columnas o supercolumnas que la podemos ver como el registro, ¿no? Y por supuesto la columna es la tripleta clave, valor y marca de tiempo, que la marca de tiempo me dice cuál es la versión de ese valor, ¿sí? Entonces, eh, siempre la columna tiene su clave, tiene asociada su clave. Esa es la diferencia con respecto a otras estructuras. Que el valor atómico aquí no tiene asociada una clave, en este caso sí. ¿Por qué? Porque como yo puedo entonces tener una familia de columnas que tenga más columnas, otra que tenga menos columnas, entonces para poder hacer eso yo tengo que asociar una clave a la columna. Exactamente, Irlanda. Ese sería el que permite la estructura más general. Ujú. Sí. Entonces, fíjense, los datos son los definidos por JSON porque todas estas utilizan JSON para almacenar la data. ¿Sí? Entonces, los tipos de datos son los que tiene JSON. A diferencia de las bases de datos relacionales, que yo puedo tener más tipos de datos. Ya el sistema manejador me da otro tipo de datos. Estos se quedan con los datos que ofrece JSON. Entonces, ¿cómo se almacena? Se almacena por columnas. ¿Sí? Esto es importante ver. Lo que yo estoy almacenando son las columnas, a diferencia de las bases de datos relacionales que yo almaceno todo el registro. O sea, aquí se almacena es la columna, esa tripleta, es la que se almacena. Y entonces esto me permite tener cosas como esta, ¿no? Yo puedo ver esto como una tabla cuando lo consulto, pero él no está almacenando esto que está vacío, no está almacenando lo que no está. ¿Por qué? Porque él almacena es la columna, entonces va a almacenar nada más estos dos valores. Igual, cuando almacena esta columna, almacena estos tres valores. Esta columna sí la almacena completa, esta también, y esta no tiene nada, entonces no la almacena. ¿Sí? Entonces, es lo que aquí. Entonces, él muestra realmente lo que sí almacena. Los datos vacíos no los coloca, porque realmente está almacenando son las columnas. ¿Uh? Entonces, bueno, vamos a ver algunos ejemplos de familia de columnas. Es, por ejemplo, HBase y Cassandra. Son dos bases de datos familia de columnas. Una, HBase, es la que pertenece al ecosistema de Hadoop. Entonces está sobre HDFS. Fíjense que aquí manejo de fallas realmente lo hace HDFS. Todo lo que es nodos salientes entrantes, replicación, fragmentación, todo eso realmente lo hace, bueno, la fragmentación sí él tiene su propia fragmentación, pero la replicación la hace directamente HDFS, ¿sí? A diferencia de Cassandra, que ella está sobre una estructura de anillos, cuando se instala Cassandra, se configura sobre una estructura de anillos, es decir, tipo peer-to-peer, utiliza para el fraccionamiento, el, la fragmentación, perdón, el hash inconsistente, ya lo vamos a ver, utiliza para el control de concurrencia MVCC y otras técnicas. Bueno, aquí utiliza Sloopy Quorum y Hidden Handoff, que ya lo explicamos en una clase previa. Para la entrada y salida de nodos utiliza Gossip. Y para las fallas permanentes utiliza antientropía con árboles Merkel, que lo que hace es hacer un consolidado o sea, permite utilizar las réplicas para este, volver a generar la data que se perdió. Ok, entonces vamos a entrar de una vez en los casos de estudio. Vamos a ver HBase. Entonces, HBase es una base de datos de familia de columnas de Big Data de Google. O sea, recuerden que el proyecto de Hadoop se basó en muchos de los artículos que liberó Google. Y uno de ellos es Bigtable. Es de fuente abierta con licencia Apache. Entonces ustedes entran aquí y pueden ver el proyecto, pueden inclusive bajar pues ustedes están instalando el ecosistema de Hadoop elemento por elemento, o sea, pueden bajar entonces Apache Hadoop, Apache HBase. Digo, exacto.
Eh, Está escrita en Java, es parte del proyecto Apache Hadoop y su escalabilidad está provista por Hadoop. Escala horizontalmente, maneja consistencia estricta para lecturas y escrituras, tiene una API simple de Java y una integración con el framework MapReduce y con diferentes servicios para conectarse a los datos, entre ellos el servicio RESTful, ¿no? Entonces vemos que HBase está construida sobre HDFS. Entonces realmente los archivos almacenados se almacenan en el formato que lo entiende HDFS. ¿Sí? Además de eso, vimos que se integra con el framework de MapReduce. ¿Sí? Y que utiliza Zookeeper para la coordinación de las acciones. Entonces, una tabla es una colección de registros. ¿Sí? Entonces vemos aquí que él utiliza realmente esto es una superfamilia de columnas, porque dentro tengo familias de columnas. ¿Sí? Una familia de columnas, ajá, un registro de una colección de familia de columnas, o sea, una superfamilia de columnas. Una familia de columnas es una colección de columnas y una columna es una tripleta clave, valor, versión. Entonces, aquí lo podemos ver un poco mejor. Entonces, dentro de la base de datos, él tiene las tablas y las tablas son eso. O sea, aunque las llama tablas, son superfamilias de columnas. Y dentro de esa tabla están las familias de columnas. ¿Sí? Aquí vemos un ejemplo. Fíjense, aquí hay una base de datos por fuera. La tabla o superfamilia de columnas se llama persona, person, y tengo dos familias de columnas, personal data y demographic data. Y la personal data tiene una columna llamada name y la otra llamada address. ¿Mm? Y la demographic tiene una llamada birthday y otra llamada gender, que es el género. Entonces, pareciera ser una tabla, da la impresión de que es una tabla, pero realmente no lo es como nosotros lo manejamos en las bases de datos relacionales. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, vamos a ver entonces un poco más adentro de esto. Entonces, cada registro tiene una clave. Cada registro está dividido en familia de columnas. Este ID es el mismo para las dos familias de columnas, exactamente. Y esa es la diferencia con el otro caso. Que en el caso del que nada más trabaja con familia de columnas, el ID pertenece a cada familia de columnas, pero el que trabaja con superfamilia de columnas, el ID pertenece a todas las columnas que están asociadas a esa familia de columnas. Sí, Leonardo. Sí, profe. Ok. Entonces, cada registro está dividido en familias de columnas. Cada familia de columnas consiste en una o más columnas. ¿Sí? Y entonces, cada registro, o sea, cada clave, esta clave que está aquí, pertenece a todas las familias de columnas que están para ese registro. Entonces, un esquema es la base de datos, consiste en varias tablas. Cada tabla consiste en un conjunto de familias de columnas. Las columnas no son parte del esquema. Por eso no se definen o sea, ustedes pueden definir el esquema. El esquema llega hasta las familias de columnas. De ahí ustedes no definen más, porque lo que colocan dentro es lo que es flexible. HBase tiene columnas dinámicas. Los nombres de las columnas están codificados dentro de cada celda. Diferentes celdas pueden tener diferentes columnas. Aquí vemos, por ejemplo. Entonces vemos que esta tiene esta data y esta tiene otra data distinta. Este tiene info y roles y este tiene, y los roles son, aunque tiene info y roles ambos, o sea, tiene una familia de columna llamada info, que tiene dos campos, este también, este tiene más, ¿sí? Entonces se ve que puede haber, aquí se los muestro no como columnas, sino como JSON. O sea, dos formas de ver la misma data. Entonces, en los roles, la familia de columnas tiene diferentes columnas en diferentes celdas. Ok, operaciones.
Fíjense que en el caso de clave valor, no teníamos esto de crear una tabla, ni tampoco en el caso de MongoDB, pero en el caso de MongoDB, en el momento que ustedes insertaban un dato, él le tenía el nombre de la colección para crear la colección. Ahora, cuando hagan la parte práctica, con Mongo Compass ustedes pueden crear tanto la base de datos como la colección, ¿sí? Pero en este caso sí tienen que crear la estructura previamente. Pero la estructura solamente es el nombre de la tabla, el nombre de la familia de columnas. Por ejemplo, fíjense esto, create emp, que es la tabla empleado, que va a tener dos familias de columnas, personal data y professional data. No necesitan más nada. No necesitan decirle cuáles son los datos que van a ir dentro de personal data y cuáles son los datos que van a ir dentro de professional data. Entonces, bueno, para listar las tablas creadas, está el comando list, que les dice cuáles son las tablas que están actualmente en el sistema. Para borrar o cambiar el esquema, primero se debe deshabilitar la tabla. Entonces se hace un disable de la tabla empleado o disable all de todas las tablas y después puedo borrar la tabla empleado o puedo borrar todas las tablas que empiezan con tab. ¿Sí? Para recorrer toda la tabla se hace un scan, por ejemplo en este caso scan de empleado. Describe muestra la estructura de la tabla. Entonces, ¿pero qué es lo que va a mostrar? Las familias de columnas nada más, porque acuérdense, las columnas como tal no pertenecen al esquema. Alter modifica el esquema de una tabla. Por ejemplo, en este caso lo colocó como solo lectura, pero también yo puedo agregar o borrar alguna familia de columnas. Ujú. Exist indica si la tabla existe. Ahora, para insertar datos, por supuesto, la tabla tiene que existir y la familia de columnas tiene que existir. Entonces aquí put se usa para insertar o modificar datos. Entonces put, el nombre de la tabla, el registro, ¿sí? El row ID. Aquí entonces le coloco la familia de columna y el nombre de la columna y el valor. Él se encarga de manejar los timestamps internamente, las marcas de tiempo. Entonces, fíjense, aquí tenemos un ejemplo, put, empleado con el row ID 1, personal data, name, Rahul. Y aquí hago otro insert, se puede decir que es como un insert, ¿no? Put, empleado 1, personal data city, fíjense, este es el nombre de la columna y este es el valor. Entonces, ahora estoy colocando en la otra familia de columnas, que es Professional Data, Designation, el valor Manager. Entonces, realmente es muy sencillo hacer inserciones dentro de este tipo de base de datos. Y entonces lo que tendríamos es algo así. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, si yo tenía yo tenía, por ejemplo, Food Empleado Data City, y tenía esta, y coloco esta. Recuerden que HDFS no permite el borrado, no permite la actualización como tal, o sea, cambiar el dato. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que él va a crear una nueva versión, pero la versión anterior se mantiene. En este caso, bueno, este realmente era del empleado 3, pero era para que vieran el ejemplo, es el empleado, el row ID 3, que está en Delhi. ¿Sí? ¿Preguntas? Aquí en la tabla no se ve, porque cada uno de estos, por ejemplo, name, es la clave, ¿sí? Raju es el valor y él internamente guarda la versión no la muestra, porque es un timestamp largo, él la guarda internamente, no la muestra como tal. Cuando haces una consulta, él no muestra la versión a menos que se la pidas directamente, ¿no? ¿Sí? Él lo que va a hacer es que va a mostrar la última versión del dato.
Sin embargo, es importante que nosotros estemos conscientes que él guarda la versión del dato y que por lo eso es que HBase es ideal para hacer un lago de datos, porque lleva la versión de todos los datos que se almacenan. Get se usa para leer datos específicos de la tabla usando el valor del registro. Por ejemplo, get, el nombre de la tabla y el valor del registro. Entonces aquí vemos que este me daría todo lo que tenga que ver con esa tabla. ¿Sí? ¿Sí? Get con este registro. Aquí ya le estoy pidiendo efectivamente cuál es la familia de columna y la columna que quiero ver. Y por supuesto, delete permite borrar una celda. Una versión de celda, fíjense que ahora sí podemos borrar una versión que conozcamos o una familia de columna completa. Entonces, fíjense, aquí le estoy diciendo que borre cualquiera de estos elementos, o la tabla, o el registro, o la columna, o la versión. Entonces, es así que si me llego hasta la versión, estoy borrando esa versión específica. Y fíjense que tendría que conocer previamente el timestamp para poderlo borrar. Fíjense, para almacenar físicamente, cada tabla se divide en regiones. Y esa es la forma en que HBase hace la fragmentación de los datos o la distribución de los datos. Una región es un rango de registros almacenados juntos. O sea, tiene una forma similar de trabajar que MongoDB por rango de clave. ¿Sí? Las regiones se almacenan en los servidores que conforman el clúster de HBase. Él los llama ahora servidores de región. ¿Sí? Que no son más que los data nodes. ¿Se acuerdan de los data nodes? Exacto. Ujú. Entonces, los servidores de región son data nodes. Entonces, cada región se almacena en un H-file. ¿Por qué? Porque realmente está almacenado en HBase, el cual es el archivo clave valor que se almacena en una tabla hash y se indexa para acceso secuencial. HBase usa su keeper para coordinar la distribución y mantener la información de las regiones. ¿Sí? Entonces aquí lo podemos ver un poco mejor, ¿no? Entonces tenemos el master, los servidores de regiones y su keeper. El master es el master de HBase. Y aquí tenemos en HDFS lo que es el H-file, que es donde se guardan los datos, y el wall, que es el log. Recuerden que toda base de datos necesita un log para llevar, digamos, el registro de las actividades que pasan en la base de datos. Entonces el master es el responsable de manejar las regiones. Entonces, digamos, él sabe o sea, qué se almacena en cada una de las regiones. Asigna las regiones a los servidores de región, o sea que en un servidor de región puede haber más de una región. Realiza balanceos de carga, recupera en el caso de que una región no esté disponible. Recuerda que esas regiones, como son H-file, realmente están replicadas dentro de HDFS y todo lo que ustedes ya conocen que hace HDFS. Y por supuesto usa su keeper para coordinar. Entonces su keeper mantiene la metadata. ¿Sí? Este la asigna y su keeper la mantiene. Fíjense, el máster no almacena ni lee los datos. Los clientes se comunican directamente con los servidores de región. ¿Sí? Claro, los clientes tienen que obtener esa data de donde se almacena. O sea, a qué servidor de región me tengo que dirigir para obtener los datos. Y es el responsable del manejo de los cambios en el esquema. El máster, si se cambia alguna familia de columna, alguna tabla, él es el que se encarga de manejar esos cambios de esquema. ¿Sí? Seguimos. Ok, ahora entonces les voy a hablar de los servidores de región. Los servidores de región o region servers lee y escribe los datos. Ellos sí son los encargados de leer y escribir los datos. Es decir,
que son aquellos donde están realmente los datos. Cuando se inserta un dato, se escribe en el wall, write ahead log, ¿sí? Y solo se almacena en memoria. Él inicialmente solo se almacena en memoria. Cuando la memoria se desborda, se llena, se vuelca al H-file y se borra del wall. Entonces, ya el dato está aquí y ya no está aquí. HDFS no soporta actualizaciones, eso ya lo sabemos, por lo que los pares clave valor de los H-files no se pueden borrar. Se crea una versión nueva y se debe borrar explícitamente, como vimos en la instrucción que les mostré más arriba del delete, donde puedo llegar al timestamp de esa versión. ¿Sí? Entonces, aquí vemos un poco más de los servidores de región. Cada tabla se divide en regiones. Una región es un rango de registros almacenados juntos. Ah, creo que esto ya lo había puesto, ¿no? Sí. Bueno, ok. Sé que se repitió. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Fíjense, su keeper maneja el HBase Master, es el nodo manager. Entonces, dentro de su keeper yo tengo el master. Dentro de los name nodes de HDFS, tengo los nodos manager de HBase. Y dentro de los data nodes tengo los servidores de región. ¿Sí? Entonces, él lo que va a hacer es que va a medida que se ingresen más data node al clúster, él vuelve a distribuir los datos de acuerdo a los rangos de clave. Entonces, las regiones son rangos de clave que se definirían de esta manera. Clave de inicio y clave de parada. Start key y stop key. Fíjense que por este lado el intervalo es cerrado y por este lado es abierto. Es decir, que la clave de parada no está incluida, sino que está incluida en la siguiente región. Al inicio solamente hay una región. Al sobrepasar el tamaño máximo configurado para las regiones, que es 256 megabytes por defecto, entonces la región se divide por la mitad de claves. Entonces, un servidor de región puede manejar varias regiones dependiendo de las especificaciones del hardware, de 10 a 1000 regiones por servidor de región. Es decir, si tienen un tamaño tan pequeño, por ejemplo, un disco de 1 tera puede almacenar muchas regiones. Entonces, o de 1 gigabyte, 2 gigabytes por región, depende de cómo se configure. Por eso que depende de las especificaciones que se le haya hecho también, tanto al hardware como al software, o sea, como a la configuración de las regiones. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, estos son los registros y así se configura. Entonces, tengo 3 servidores de regiones, este maneja 2 regiones, este 2 y este 1. Esta está desde el principio hasta la A3. Esta viene de la A3 hasta la F34. Esta viene de la K80. Entonces, así vemos cómo cada una va manejando las claves y cómo se van distribuyendo. Y por supuesto, sabemos que internamente eso está almacenado en un H-file, que él se encarga, y HDFS se encarga de la replicación, el manejo de fallas y todo eso. ¿Sí? ¿Queda clara esta parte de las regiones en HBase? Hola, Lee, ¿cómo estás? Row significa los datos en no. Row significa la clave del registro. ¿Sí? O sea, lo que me está diciendo en este caso es que si esos registros están contenidos dentro de esa región. ¿Sí? Acuérdense que esto no es más que una vista lógica de todos los registros de la tabla. ¿Sí?
Entonces, esta no es una vista física, sino que es como, bueno, como si yo hiciera un scan de la tabla, pues, ¿sí? Entonces, y además ordenado por registro. Entonces, lo que me está diciendo es que cada una de estas regiones se va a almacenar de manera ordenada, con los rangos ordenados y se distribuyen, digamos, balanceando la carga lo mejor posible. Ok, la división de regiones hace fácil la recuperación si falla una región. Permite el balanceo de carga, dividir es rápido y no está involucrado el usuario, es completamente transparente al usuario, ¿sí? O sea, el usuario no sabe que eso se está almacenando en regiones, no sabe que eso se está fragmentando. Entonces, eso es lo que ya hemos hablado de los sistemas distribuidos, ¿no? La transparencia. En este caso, es completamente transparente al usuario cómo se están distribuyendo los datos. Y bueno, y aquí tenemos todo completo, ¿no? El escenario completo. Entonces aquí abajo tenemos HDFS con cada uno de los data nodes, ¿sí? El cliente DFS que se encarga de llevar los servidores de región a los respectivos data nodes, ¿sí? Fíjense, él hace un H-file y ese H-file lo guarda dentro de los diferentes data nodes. Y aquí está el H-master, aquí está el zookeeper y aquí está el cliente. Entonces el H-master maneja los servidores de región, dice que debe almacenar cada uno de los servidores de región. El zookeeper almacena esta información y el cliente lo que hace es preguntarle al zookeeper dónde puede ir a consultar los datos y se va al servidor de región respectivo y pide los datos en ese servidor de región. ¿Se entiende el proceso? Ah, Carisma, Madeline, Kevin, Andrea. Digamos, ya tenemos todo el conocimiento que nos ha dado el curso para entender todo esto que está aquí, ¿no? Ah, ok. La última parte, esta lámina. Sí, por eso me tienen que decir si a lo mejor no me están escuchando bien, ¿no? Porque de verdad el internet está un poco mal. Chévere, porque por eso les pregunto. Ok, bueno, fíjense, en este caso tenemos ya todo el escenario completo. Aquí están los servidores de región, sí, que ellos están asignados a diferentes datos. No, pero fíjate, un servidor de región pudiera estar asignado a más de un data node. Eso lo define el cliente DFS, ¿no? Porque lo que hago es almacenarlo en un H-file, que es un archivo que contiene claves de valor, o sea, que son las columnas, ¿no? Que contiene columnas y esas columnas se almacenan en los data nodes. Y por supuesto, los data nodes están replicados y todo lo demás, ¿no? Entonces, esta es ya el HDFS que explicamos en algún momento, ¿no? Donde los data nodes son los que contienen los datos. ¿Sí? Pero en este caso son con el formato que le da HBase. No es cualquier formato, es el formato que le da HBase. Entonces, el HMaster es el que dice cómo están distribuidos los datos. O sea, él dice, bueno, en esta región se van a almacenar de esta clave hasta esta clave. Ajá, el IN, sí. El Zookeeper es un componente del ecosistema de Hadoop que lo que hace es, como habíamos dicho, es el cuidador del zoológico, ¿no? Y él tiene digamos, la función de controlar los diferentes elementos que están dentro del ecosistema Hadoop. Para eso, él lleva la metadata. Un servidor de región puede estar en diferentes data nodes. Es correcto, Carisma. ¿Sí?
Él está dentro del ecosistema Hadoop, o sea, él existe dentro de un nodo, ¿sí? Normalmente el zookeeper está dentro del nodo, el name node, ¿sí? Pero es un proceso que se encarga de llevar el control de la metadata de, digamos, de un nivel de metadata, porque por eso el name node normalmente lleva toda la metadata, ¿no? Pero Zookeeper es uno de los componentes de ese nodo que se encarga, fíjese, el que se encarga de interactuar con HBase, ¿sí? Por aquí, más atrás lo muestro, creo que por aquí está, ¿eh? Está en uno de, aquí en el name node, está Zookeeper, ¿sí? Y el HBase se comunica con este zookeeper, justamente, para obtener la información, para darle la información de dónde se almacenan los datos. O sea, aquí, por ejemplo, aquí vemos, ¿ves? Aquí lo dijimos, responsable de manejar las regiones y sus localizaciones, y él se comunica con su keeper para darle la información. Entonces, como él es el responsable de los manejos de cambio de esquema, también se lo comunica a su keeper. Un recorrido de tipo flujo completo en el diagrama general. Bueno, no lo preparé, pero se pudiera hacer. Fíjate aquí, por ejemplo, un cliente en este diagrama general, sí. A un cliente hace una consulta, ¿sí? Para hacer esa consulta, él se comunica con su keeper para saber cuáles son los servidores de región. Es como cuando en HDFS explicábamos que cómo él sabía en cuál data node estaban los datos. Él tenía que ir al name node para que el name node le dijera, mira, los datos están aquí, ¿sí? Entonces, suponete, el cliente quiere preguntar por la tabla persona y en la columna personal data, ¿sí? O el nombre en la columna personal data. Entonces, para eso, mira, quiero conocer la tabla persona y quiero conocer personal data por lo menos del registro 5. Entonces le dice, mira, el registro 5 está en el servidor de región tal. Entonces él viene y hace la solicitud a ese servidor de región, ¿sí? Vamos a suponer, pues, en este caso sería este. El servidor de región, ¿a quién va? Va a los data nodes porque le dice, mira, ese dato está en este H-file, porque él internamente también maneja esa información, ¿sí? Ese está en este H-file y ese H-file está almacenado en tal data node. Él viene y lo solicita al data node, igual, o sea, tal cual como hizo en la primera clase que vimos HDFS, él se lo entrega al cliente DFS, el cliente DFS se lo entrega a este cliente que está aquí. Cuando hace la consulta, él se lo entrega a este cliente que está aquí. ¿Se entiende un poco más? Entonces, fíjense, aquí abajo están los datos y la estructura está aquí en su keeper. ¿Sí? Entonces, el esquema está aquí almacenado en su keeper y los datos están almacenados en los data nodes. Ok, muy bien, Andrea. Ok, entonces esto sería todo con respecto a HBase. ¿Sí? Y vamos a entonces hablarles de Cassandra. Cassandra es la otra base de datos más utilizada de familia de columnas. Por eso es que se las traje aquí rápidamente, ¿no? Entonces, mire, Cassandra es una base de datos de familia de columnas de fuente abierta con licencia Apache, escrita en Java también. Esta es la última versión estable del 25 de julio de 2020.
El año de lanzamiento fue en el 2008 y aquí ustedes pueden encontrar todo lo que necesiten con respecto a Cassandra. Está distribuida con escalamiento vertical, perdón, horizontal. No sé por qué le puse ahí vertical. Ya, un momento. Tengo que atender este. Ok, listo. Es escalamiento horizontal aquí. Déjame corregir. No, no, pues si los corrijo, se dejo de compartir. Pero aquí es horizontal. Entonces, fíjense, a diferencia de... ¿qué es esto? No sé. Okay. A diferencia de HBase, Cassandra está en una configuración de anillo, es decir, peer-to-peer. ¿Sí? Se configura como un anillo. Fíjense que la comunicación es a través de gossiping, o sea, tanto la parte de quórum como la membresía de nodos es a través de cotilleo, ¿no? De chisme. Se chismea todo, ¿no? Entonces, él va instalando nodo por nodo y va haciendo crecer a través de esta técnica, va haciendo crecer el anillo. O sea, a medida que se van insertando más nodos, va creciendo el anillo. Y realmente es muy fácil de configurar. Entonces, la fragmentación es automática, con tablas hash distribuidas a través de tokens. Entonces, aquí podemos ver cómo son, por ejemplo, esta es una tabla, una posible tabla. Fíjense que en este caso él no trabaja con superfamilia de columnas, sino con familia de columnas. ¿Sí? A diferencia de HBase. Entonces aquí él tiene la clave donde almacena esto. Y él aquí, fíjense cómo él distribuye cada una de esas claves. Cada uno de esos datos los distribuye en los diferentes nodos, utilizando tablas hash distribuidas. La clave de partición es responsable de distribuir los datos entre los nodos y es importante para determinar la localidad de los datos. Cuando se insertan datos, el primer paso es aplicar una función hash a la clave de partición. La salida se utiliza para determinar qué nodo según el rango del toque. ¿Dónde se almacenan esos datos? Entonces, fíjense que todas estas bases de datos no SQL buscan que la distribución de los datos sea transparente para el usuario. Si él no sale, ustedes no se enteran porque él ya ha hecho antes de que salga el nodo la distribución de los datos, la distribución de los tokens y todo lo demás para que ustedes puedan seguir consultando los datos. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que en la replicación se configura un factor de réplica, ¿sí? Por ejemplo, aquí en este caso el factor de réplica es 3. Entonces él está replicando los datos. Fíjense, normalmente cada nodo es identificado con un identificador único. Entonces, este nodo es el 0, este nodo es el 83, este nodo es el 67 y así sucesivamente. Entonces, en este caso, este dato está siendo replicado en estos 3 nodos. Y como les había dicho, que utiliza Sloopy Quorum y todo lo demás, entonces él se encarga de hacer toda la parte del quórum, ¿sí? Del quórum de escritura, el quórum de lectura, que ya estuvimos hablando la clase pasada. Dentro del teorema de CAP, él está hacia lo que es la disponibilidad. Entonces, nos dice que por defecto, lo principal es la disponibilidad. Sin embargo, se puede configurar para consistencia, ¿sí? Entonces, se puede configurar para que él vaya hacia la consistencia. Claro, normalmente depende de lo que nosotros queramos, pero fíjense la flexibilidad que tiene esta base de datos. Ellos dicen que son clave de valor, pero realmente son familia de columnas. Porque, o sea, tú creas las tablas, fíjense, esto es una tabla que está creada dentro de Cassandra, esto que tenemos aquí. Y esto no se puede hacer
con una clave de valor. Entonces, la Cassandra realmente es familia de columnas. No es superfamilia de columnas como HBase. Entonces, hasta aquí la parte de familia de columnas. Yo les quería mostrar un poco de Cassandra. Realmente no la tengo instalada, pero quería mostrarles que es tan sencillo. Además de eso, él permite que ustedes la instalen a través de Docker. Es decir, que ustedes simplemente descargándose Docker y descargándose la imagen de Cassandra, ya tienen un nodo de Cassandra en su computador. Entonces aquí está toda la documentación, fíjense, en inicio rápido, fíjense esto, si yo tengo Docker, entonces puedo traérmelo como y aquí me dice paso a paso cómo comenzar, cómo tener Cassandra teniendo Docker en mi computador. Y aquí, fíjense, tan sencillo, bueno, él me dice, tengo que crear un key space, que es justamente los tokens. Los tokens que me estaban hablando allá, esos son los espacios de clave, ¿sí? Entonces, y la replicación, fíjate, aquí me dice cuál es el factor de replicación. Si le digo 1, él no me va a replicar. Si le digo 2, me va a replicar en 2. Si le digo 3, me va a replicar en 3. Y aquí, entonces, fíjense, tan sencillo como crear la tabla, si no existe, primary key, intent con entero, y aquí está. Aquí está. ¿Mm? Y aquí tengo los inserts. Ah, perdón, déjame, ya va. Si tienes razón. Entonces voy a compartir todo, de manera que puedan ver cuando yo me cambie de pantalla. Fíjense, aquí estoy en la página de Cassandra. Yo me vine para la página de Cassandra. Entonces aquí estoy en empezar, inicio rápido. Gracias, Ali. No me he dado cuenta de que no les estaba compartiendo. Ustedes no estaban viendo lo que yo estaba mostrando. Entonces, fíjense, dentro de Cassandra, ustedes aquí pueden descargarlo o pueden utilizar Docker. Este es el inicio rápido. O sea que ustedes con Docker dentro de su computadora, ustedes pueden, siguiendo este paso a paso, pueden tener Cassandra ya funcionando dentro de su computadora. Aquí fíjense cómo él utiliza SQL, que es un lenguaje muy similar a SQL, ¿sí? Entonces, pero no tiene join. Esto es importantísimo. Aunque se parezca a SQL, no existen los join dentro de Cassandra. Y fíjense cómo, o sea, yo tengo que crear un espacio, un key space, que son los tokens estos que nos habló anteriormente. Y aquí fíjense cómo le doy el factor de replicación. Ahora sí lo ven, ¿no? Ok. Y aquí fíjense cómo me dice cómo yo puedo crear una tabla. Pero fíjense que una tabla no es más que una tripleta. O sea, aquí me está mostrando el user ID. Bueno, yo aquí puedo colocar, pero él necesita tener un timestamp, que es el last update. Y después entonces hago los insert respectivos. ¿Sí? Bueno, también puedo hacer insert de otras formas, pero vemos que entonces me da un paso a paso para yo ir trabajando con Cassandra. Entonces lo que les estoy diciendo es que ahorita hay mucha documentación para trabajar con las bases de datos no SQL. Ustedes quieren trabajar con una o con otra, fíjense aquí. Utilice tan sencillo como /* from el nombre de la tabla. ¿Sí? Y este es para limpieza. Bueno, este es para limpieza en el caso del Docker, ¿no? Que estamos trabajando con Docker. Y por supuesto, si ustedes quieren descargarlo, instalarlo, no a través de Docker, sino de otra manera, por aquí lo pueden hacer. ¿Sí?
Ok, preguntas, dudas para pasar entonces a las bases de datos de grafo. Pregunten, este es el momento. Ah, ya vamos para allá. Ese es el siguiente tema. Entonces ahorita quiero cerrar este tema de familias de columnas para darnos un break de puede ser de 7 minuticos, 8 minuticos, ¿sí? Para entonces entrar a las bases de datos de grafo que son súper interesantes, súper, súper interesantes. Entonces, de hecho, les voy a mostrar para que ustedes puedan trabajar en la nube con grafos, que si yo hubiera sabido esto, también les asigno una actividad con Neo4j. Todas las diapositivas de las anteriores, de esta no, de la anterior, de la que di la semana pasada, ya están en el módulo 7, para que ustedes tengan toda la ayuda que necesitan para la actividad práctica. Ok, entonces vamos a dar un break, regresamos a las 7:15, ¿sí? Regresamos a las 7:15, entonces para continuar con lo que son las bases de datos de grafo, ¿sí?
Perdón, tenía el micrófono desactivado, les estaba hablando y no me escuchaba. Ok, ya estoy aquí. Le estaba respondiendo a Lee que sí, que voy a estar pendiente a través de Telegram para las dudas que puedan tener con respecto a la actividad práctica. Y les estaba preguntando si estaban presentes, si ya estaban aquí. Perfecto. Entonces vamos a empezar con la otra parte. Mira, súper interesante este tipo de base de datos, de verdad. A mí me encantan. Entonces vamos a hablar de las bases de datos de grafo. Fíjense, vamos a hablar de los modelos de datos, o sea, el modelo de datos de grafo, las operaciones, las técnicas usadas, uso y el caso de estudio, que en este caso es Neo4j. Fíjense, ¿qué es un grafo? Entonces, justamente es la pregunta que nos hacía Elienes, ¿no? Entonces, un grafo, vamos a ver qué es, ¿no? Entonces, vamos a ver estructuras, representaciones, tipos, modelos de datos, complejidad, relaciones con otros modelos y su uso, ¿no? Entonces, vemos que un grafo es un conjunto de vértices o nodos y, y los arcos que los enlazan, ¿sí? Entonces, puedo ver así. Aquí, por ejemplo, hay una vez un vértice I que pertenece al conjunto de vértices llamado Adrián. Y aquí, y otro vértice, también J, pertenece al conjunto de vértices B llamado Andrés. ¿Sí? Entonces, I y J pertenecen al conjunto de vértices. Ahora, Adrián establece una relación con Andrés. Ustedes recuerdan esta relación, ¿no? ¿Sí? Una relación de trabajo, ¿no? Entonces Adrián establece una relación con Andrés. Entonces, el arco IJ, el arco que va del nodo I al nodo J, pertenece al conjunto de arcos o enlaces. ¿Se entiende lo que es un grafo? A los que, digamos, no manejan esta parte. Excelente. Entonces vemos que aquí tenemos nodos y tenemos enlaces o arcos. Entonces, si empezamos a generar más nodos y más arcos, vamos a tener algo así. ¿Sí? Y esto es, por ejemplo, esto es realmente lo que está detrás de Facebook. Acá, que es lo que no te quedó claro. Por ejemplo, podemos ver una red de computadoras como un grafo, ¿sí? Donde cada nodo es uno de los nodos y cada uno de los cables que conectan a una computadora con otra es un enlace. Bueno, fíjense lo que estábamos hablando, un grafo realmente es una tupla del conjunto de vértices y el conjunto de aristas o enlaces. Entonces, ves el conjunto de vértices, todos los vértices o nodos que conforman el grafo. Y A es el conjunto de arcos, aristas o enlaces. Entonces aquí tenemos dos nodos. Uno que es Andrés, que es el nodo I o vértice I, y uno que es, digamos, Adrián, perdón, y otro que es Andrés, que es el vértice J. Tenemos dos nodos. Actualmente estos nodos están aislados, ¿sí? Pero si yo relaciono estos nodos a través de un enlace, entonces este es el enlace que va de I a J, entonces ahora esto se convierte en un grafo, ¿sí? Donde el enlace IJ pertenece a el conjunto de los enlaces. Veamos, esto es matemáticamente hablando. Entonces, Carlos Ali, ahora sí se escuchó mejor. Ok, bueno, ya de todas maneras vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Fíjense, esto lo que me está diciendo es que este nodo, que es Adrián, está relacionado con este nodo que es Andrés, dentro de todo un conjunto de nodos que pueden ser personas. Por ejemplo, yo pudiera colocar aquí el grafo de Facebook, ¿sí?
donde aquí puede estar cualquiera de nosotros y con quién está relacionado. Entonces aquí, bueno, o sea, todos mis amigos estarían alrededor mío. Y aquí estarían los amigos de mis amigos. ¿Sí? Entonces, más vértices relacionados crean aristas, entonces el grafo crece, empieza a crecer, ¿no? Ahora, ¿cómo yo puedo representar un grafo? Lo pudiera representar con una matriz de adyacencia. Fíjense, yo aquí tengo los vértices, aquí también tengo los vértices, y con unos y ceros digo si están relacionados o no. Entonces aquí lo que estoy diciendo es que Andrés está relacionado con Adrián. Fíjense, aquí está. Y también está relacionado con este. Aquí vemos está relacionado con Adrián y está relacionado con este que está aquí. ¿Sí? Por su parte, Adrián está relacionado con Andrés y está relacionado con este de aquí abajo. Fíjense que él no está relacionado directamente con este. En este caso hay un cero. Y no está relacionado consigo mismo. Entonces, esta es una forma de representar un grafo con una matriz de adyacencia. Pero, ¿qué pasa entonces si yo tengo, fíjense, aquí en este caso todos los vértices son homogéneos, todos los vértices son del mismo tipo, en este caso son personas, ¿sí? Y todos los arcos también son homogéneos, denotan el mismo tipo de relación. ¿Cómo se relacionan esos arcos entre sí? El tipo de uso social, cómo la gente interactúa. Biológico, cómo interactúan componentes biológicos, proteínas, genes, etcétera. Transporte, cómo las vías unen a las ciudades. Entonces yo pudiera decir aquí, a lo mejor aquí no es un 1, pero si yo tengo aquí Caracas y aquí tengo Valencia, aquí pudiera decir cuántos son los kilómetros que están entre una ciudad y otra, por ejemplo. ¿Sí? Pero entonces en ese caso todos los vértices serían ciudades o lugares, pues. Y lo que está dentro de la matriz de adyacencia estaría representando la distancia entre esas dos ciudades. ¿Se entiende esto? Ok. Sí, ya con un ejemplo se entiende un poco más, ¿verdad? Entonces, podemos ver esos usos, ¿no? El lenguaje define la relación entre palabras, por ejemplo. Entonces, pero ¿qué pasa? Fíjate, ¿qué pasa si yo tengo vértices distintos o relaciones distintas? Fíjense que aquí está un grafo de la relación de amistad. Aquí está un grafo de favoritos, está un grafo de trabaja para. Entonces, si yo quiero representarlo con una matriz de adyacencia, tendría que representar una matriz de adyacencia para cada uno de los grafos. Entonces, ¿qué podemos hacer en esos casos, no? Entonces, fíjense, aquí yo tengo eh, aquí yo tengo un enlace que es bidireccional. Él es amigo de él y a su vez él es amigo de él, ¿no? Pero él es el presidente de Open English. Y él lo que es trabajaba para Open English para los comerciales que se hacían. Entonces son dos relaciones distintas. Son dos tipos de enlaces diferentes. Y son tipos de nodos diferentes porque este es un nodo persona y este es un nodo organización. Entonces, ¿qué pasaría? O sea, tendríamos, algunas cosas las pudiéramos resolver así. O sea, como aquí, una relación, otra relación, pero entonces esto va creciendo muchísimo, ¿no? Y entonces, los usos para este tipo de datos de grafos son múltiples. Pero a medida que los nodos los vamos, digamos, haciendo más complejos y las relaciones también, ya esto se queda corto. Entonces, fíjense, los multigrafos dirigidos, los vértices denotan diferentes tipos de objetos, gentes, lugares, como lo que mostré anteriormente. Los arcos denotan diferentes tipos de relación, amistad, propiedad, etcétera. Representan más tipos de uso. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, vamos a poner un ejemplo. Grafo simple, un solo arco que une dos vértices cualquiera.
Grafo dirigido, los arcos tienen una orientación. Multigrafo, pseudografo, acepta más de un arco entre vértices. Hipergrafo, crea un arco, tiene más de dos extremos. Ahora, grafo con peso, se añade un peso a los arcos, como en el caso de las ciudades. Grafo etiquetado, se añaden etiquetas a los nodos y a los arcos. Grafo con propiedades, se añaden propiedades a los nodos y a los arcos. Y aquí es donde vamos a trabajar nosotros. Aquí es donde un arco se convierte en una base de datos, porque estoy almacenando datos dentro de los nodos y dentro de los enlaces. ¿Se entiende esto? Ok, gracias Carlos y Alex y Andrea y Elienis. Ok, entonces, base de datos de grafo. Un grafo es una estructura de datos simple que muestra cómo algo se relaciona con otra cosa, como lo vimos anteriormente. Entonces, es posible modelar grafos en varios tipos de bases de datos. O sea, yo puedo modelar un grafo en una base de datos relacional, porque ya vimos que yo pudiera crear esa tabla y pudiera relacionar esos vértices de alguna manera, ¿no? Pero entonces, ¿por qué existen las bases de datos de grafos si yo las puedo colocar en una base de datos relacional? Entonces, fíjense, una de las razones por las que los usuarios se resisten a pasar a las bases de datos no SQL es la complejidad del modelo relacional. O sea, a esos enlaces que yo puedo tener entre los datos, a las relaciones que puedo tener entre los datos. No SQL es bueno para Big Data y para escalamiento, pero ¿cómo manejan la complejidad? Entonces, fíjense, clave de valor, documentos y familia de columnas no soportan relaciones. Como ya vimos, o sea, para hacer un join, que es algo normal para las bases de datos relacionales, o sea, para unir una tabla con otra, para navegar de una tabla a otra, que lo puede hacer fácilmente un modelo relacional, aquí no se puede hacer. De hecho, no almacena las relaciones entre los datos. Y entonces ahí es donde vienen los grafos. Entonces, fíjense, ¿cómo manejan la complejidad? Entonces, las bases de datos de grafo, además de que escalan mucho mejor que las bases de datos relacionales, manejan mejor la complejidad que las bases de datos relacionales. Entonces, aquí vemos cómo las de documento están en un intermedio en cuanto a complejidad, pero pueden almacenar una base de datos de mayor tamaño. Las Big Table pues, todavía es mayor, pero tienen menos complejidad. Fíjense, para hacer, o sea, un join es prácticamente imposible. Aquí yo puedo utilizar, por ejemplo, en MongoDB puedo utilizar un framework, el pipeline de aggregate para simular un join. Que no estoy haciendo un join, lo estoy simulando. Y en clave valor, bueno, imposible tener relación entre los datos, ¿no? Entonces, ¿cómo el modelo relacional manejaría esto? Las relaciones entre las clientes y las direcciones. Entonces, ¿qué haría? O sea, simplemente un cliente tiene una clave foránea de la dirección dentro de la tabla que me da la clave primaria de la dirección. ¿Sí lo ven? Y esto lo habíamos hablado en una clase extra, pero bueno, lo estamos repasando aquí, ¿no? Ajá, pero fíjense, por ejemplo, si yo quiero hacer el join, por ejemplo, de 68, aquí están ordenadas las dos, no hay problema. Pero si yo no, por ejemplo, yo estoy buscando la 34 y esta tabla no está ordenada y es grandísima, yo tengo que buscar en esta tabla hasta que consigo el 34 para poder hacer el join. ¿Sí? Eso se ve, se entiende. O sea, fíjense, imagínense que estas fueran dos matrices. Entonces yo digo, bueno, yo quiero la dirección de esto. Entonces aquí tengo digamos, pero no hay digamos, un índice. Entonces yo tengo que ir recorriendo todo esto hasta que consigo el 34 y hago entonces la relación entre una y otra.
¿Qué pasa si yo quiero llegar rápidamente aquí? Entonces, ¿qué problema hay? Requiere join para tener los datos de la tabla referenciada. Los joins son costosos computacionalmente. Implican buscar una clave en otra tabla. El método más económico implica leer cada tabla al menos una vez. Uno de los más usados usando índice. Hay una mejor manera. Exacto, el grafo ayuda a buscar la ruta más corta. Muy bien, Carisma. Es correcto. Entonces, la base de datos de grafos es una base de datos que usa una estructura de grafos con nodos y arcos y propiedades para representar los datos almacenados. Provee adyacencia sin necesidad de índice. Esto significa que cada elemento contiene un apuntador directo a los elementos adyacentes y no requiere hacer una búsqueda para hallar el elemento relacionado. Esto quiere decir, bueno, por ejemplo, aquí tengo mi vértice, Adrián, y mi vértice, Andrés. Cada uno tiene un RID, un ID de registro, ¿sí? Entonces, el identificador de registro es la posición física. Y aquí yo tengo toda una serie de datos con respecto a Adrián. Por ejemplo, label, que es una persona, una etiqueta, que es una persona, y nombre, que es Adrián. Y esto lo puedo representar con un JSON. Igualmente esto, ¿sí? Entonces, ahora defino el enlace. Entonces, fíjense, el enlace es este que está aquí. Tiene sus propios datos. El label es trabaja para, es el tipo de relación. Y tiene un dato que es desde, y es desde cuando es trabaja para, y fíjense que está direccionado hacia allá. Entonces tiene un in, es decir, viene de aquí, y tiene un out, viene de acá. Son los RID. Y este tiene un out, que es el out del enlace, y este tiene un in, que es el in del enlace. ¿Se ve? Entonces, esto me permite hacer recorrido tanto de aquí para allá como de aquí para acá. Entonces, el RID del arista o del enlace se almacena en los vértices de origen y el destino. Esto me permite hacer consultas directas a todo, pero yo aquí, esto, fíjense que esto es un arreglo, porque él puede tener varios enlaces, varias aristas que lo llevan a otros nodos. Y esos estarían todos en el out. Entonces, si yo quiero saber todos los vecinos de Adrián, lo único que tendría es que consultar los RID que están dentro del out. Y si hay vértices que vienen para acá, él tendrá un in donde están todas las aristas que entran. Exacto, el in y el out define el sentido de la arista. Muy bien, Carlos, efectivamente. Ujú. Ahora, yo pudiera trabajar con, o sea, en el caso de Neo4j, él no tiene sentido, entonces no existe una diferencia entre in y out, sino simplemente está el enlace, ¿sí? Es bidireccional directamente. Entonces vemos eso, ¿no? Cómo podemos ir hacia un lado y hacia el otro. Una base de datos de grafos maneja las relaciones como enlaces físicos a registro y los asigna solamente cuando se crean las aristas. Los sistemas manejadores de bases de datos relacionales deben almacenar las relaciones siempre y se recorren todas cada vez que se hace un join. Esto hace que todos los recorridos entre nodos sean de orden n. Orden n es lineal, ¿sí? Y fíjense, los join normalmente son de orden n cuadrado. Y ahí, o sea, hay una diferencia de complejidad de las operaciones de uno y otro. En cuanto a lo que tiene que ver con enlaces, ¿no? ¿Cuáles pueden ser los posibles usos de las bases de datos de grafos? Redes sociales, ¿sí? Una de las principales. De hecho, Facebook mantiene un grafo digamos, de las relaciones de las personas que allí trabajan. Que ahí están, perdón, que ahí trabajan, no, que están registradas dentro de Facebook. Entonces, ustedes pueden saber, digamos, quiénes son todos los amigos de una persona, inclusive están las fotos que mostró esa persona, están los likes, todo eso conforma el grafo de Facebook.
De hecho, hay una aplicación que hicieron con el grafo de Facebook que te dice cuántos son los grados de separación. Te decía que eran 6 grados de separación. Y gracias al Facebook se ha demostrado que son 4 los grados de separación entre yo y cualquier persona del mundo. Por ejemplo, hay 4 grados de separación entre yo y el presidente de los Estados Unidos, por ejemplo. Sí, es así. Dígame, Irlanda. Ajá, ¿por qué? Ah, no, bueno, en el caso, digamos, hay muchas aplicaciones que utilizan la matriz de adyacencia. Lo que pasa es que llega un momento en que, ¿cómo haces tú para manejar la información, o sea, para tener toda la información de los nodos? Dentro de la matriz puedes almacenar la información de los enlaces, pero ¿dónde almacenas la información de cada uno de los vértices? ¿Sí? Entonces, claro, aquí lo que hace es que es una base de datos que almacena todo en JSON, no utiliza matrices de adyacencia, sino que utiliza su propia estructura, ¿no? Entonces, eso permite, digamos, más que todo, mayor almacenamiento de datos, en este caso, ¿sí? Sí, el grafo puede ser como le provoque, exactamente. Ujú. Que es justamente las limitaciones que me da la matriz de adyacencia, pues. O sea, yo ahí los nodos son, como lo explicaba, son del mismo tipo, son homogéneos. O sea, si yo quisiera tener 4, 5, 6 tipos de relaciones, de enlaces, la matriz entonces empieza a crecer, ¿sí? Aquí no me pasa eso porque no tengo una matriz. Ok, pudiera ser otro uso la administración de redes. Por ejemplo, como les decía, una red yo la puedo ver como un grafo. Entonces también puedo hacer la administración de redes a través de un grafo, viendo entonces cuáles son los nodos, si digamos algún nodo que no está alcanzable porque su conexión no está funcionando, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es muy común cuando ustedes, por ejemplo, ven la ruta del metro, ahí lo que están viendo es un grafo, ¿sí? Cómo se interconecta una estación con otra. Pero también lo pueden ver, por ejemplo, con las ciudades, con Google Maps, ¿sí? Entonces pueden ver, por ejemplo, de aquí a aquí pueden haber muchos caminos. O sea, puede entonces yo tener varios enlaces entre un nodo y otro. ¿No? Eso es más sencillo de implementar en una base de datos de grafo que con una matriz de adyacencia. La matriz de adyacencia empieza a crecer mucho y entonces todos aquellos, por ejemplo, si este tiene 3, pero este tiene solo 2, entonces el otro va a quedar en 0 y se tiene que almacenar. Recomendaciones. Un grafo de recomendaciones. Entonces, si este, todas las personas que compraron eso ustedes lo ven mucho en Amazon, si han entrado en Amazon, todas las personas que compraron esto que tú estás comprando también compraron esto y te lo recomiendan. Eso es gracias a un grafo de recomendaciones. ¿Sí? Logística, aeropuertos, hoteles, ¿qué está cerca de? ¿Sí? ¿Qué facilidades tiene cerca del aeropuerto donde estás, del sitio donde estás? Eso lo utilizan mucho los GPS, qué restaurantes, qué bombas de servicio, estaciones de servicio, qué hoteles están cerca de donde estás, ¿no? Análisis de fraude. También se utilizan los grafos para hacer análisis de fraude. Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo. Entonces, fíjense, tenemos aquí un conjunto de nodos. Tenemos Ian y Alan, que son nodos etiquetados como personas. Y tengo
a John Le Carré y a Graham Greene, que además de ser personas, también están aquí etiquetados como autores. Entonces, fíjense, yo puedo entonces tener más de una etiqueta por nodo. ¿Sí? Entonces, eso me da como una especie de herencia, ¿no? Y además de eso, tengo nodos que son del tipo libro, book, ¿no? Y tengo dos tipos de relaciones. Tengo la relación compró, entonces digamos, esta persona compró este libro en esta fecha, esta persona compró este libro en esta fecha, y esta persona compró este libro en esta fecha. Pero también tengo la relación escribió, que este autor escribió este libro y este autor escribió este libro. Inclusive aquí pudiéramos tener más datos de este escribió, ¿no? En qué fecha lo hizo, si hubo alguna revisión, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Se entiende este grafo? Entonces aquí tenemos nodos, tenemos relaciones y tenemos propiedades, tanto de los nodos como de las relaciones, que entonces son en sí los datos que estoy almacenando. O sea, los nodos y las relaciones son la estructura de la base de datos y las propiedades son los datos de la base de datos. Ok, entonces estructura, nodos. Lo pudiera ver como las entidades dentro de una base de datos, ¿sí? Las relaciones, conexiones entre entidades, propiedades, atributos y metadatos, etiquetas, grupos de nodo por rol. Entonces, ¿qué operaciones yo pudiera hacer? Encontrar un nodo, ir de un nodo a sus adyacentes, recorrido de grafo, hallar un camino entre dos nodos, determinar un grado de un nodo, entrada o salida, vecindad de un nodo, inserción, actualización y eliminación de nodos y relaciones, hallar el camino más corto entre dos nodos, ¿sí? O sea, todas las operaciones que yo pudiera hacer sobre un grafo las puedo hacer en este tipo de base de datos. Vamos a ver algunas de las más conocidas. Entonces, fíjense, aquí me dice no nativas y nativas, ¿sí? Cuando me dicen no nativas es porque realmente están almacenadas, por ejemplo, en un modelo relacional, ¿sí? Eso hace que sean menos eficientes en las operaciones. Pero eso no significa que no se puedan almacenar datos allí, ¿no? Entonces, no nativas son estas que están aquí. Y aquí son las nativas, ¿sí? Estos son almacenados como datos y estos almacenados, este, el procesamiento de datos. Entonces, nada más almacenamiento está también el procesamiento. Y entonces aquí vemos a Neo4j. Neo4j permite tanto el almacenamiento como el procesamiento de datos en forma nativa. Y por eso, digamos, es una de las mejores bases de datos de grafo que existen actualmente. Entonces, Neo4j, que por aquí está el loguito que no se ve, es una base de datos de grafo con propiedades, sin esquema. Cada nodo relación puede tener una estructura diferente. Es, eh, digamos, va hacia la consistencia, va hacia las propiedades CP del teorema de Cap. Puede tener, esto en realidad es 1000 millones, porque esto, digamos, fue tomado directamente. 1000 millones de nodos y relaciones. Alto desempeño y disponibilidad, porque permite el escalamiento. Rápido recorriendo relaciones en consultas transversales. Lenguaje de consulta propio, que es Cypher, ya lo vamos a ver, de hecho es muy expresivo, un lenguaje súper expresivo. Proporciona API REST y para otros lenguajes. Ya lo pueden acceder a través de esta página. Está desarrollado en Java, tiene una licencia bajo a Fedora General Public License para su versión libre y B3 para su versión comercial. Y utiliza una arquitectura maestro-esclavo. Entonces, Neo4j es una base de datos que permite las transacciones ACID de 2 a 4 millones de operaciones digamos, por núcleo. O sea, es muy rápida.
permite el escalamiento a través de, digamos, su clúster, que es pago, que es HA. Y bueno, tiene driver oficiales para su conexión con cualquier lenguaje. Ujú. Procesamiento. Procesa el grafo de forma nativa, como ya dijimos. Tiene, o sea, adyacencia libre de índices. Cada nodo tiene una referencia directa a, su nodo a sus nodos adyacentes. Esto provoca que el tiempo de una consulta no dependa del tamaño total de datos, sino del área de búsqueda del grafo. Hasta dónde, desde este nodo hasta qué nodo quiero, qué tan lejos de ese nodo quiero llegar. ¿Sí? Arquitectura. Esta es la arquitectura dentro de un nodo. Entonces, tengo aquí los archivos de registro, lo de transacciones. Tengo realmente almacenados los nodos, las relaciones. Todo eso lo tengo almacenado y tengo aquí un gestor de transacciones que es el que asegura las propiedades ACID. Y tengo aquí los API, que es uno de los principales, por supuesto, es el Cypher, que es el lenguaje de consulta propio de Neo4j. Y tengo otro montón de APIs que me permiten conectarme directamente a la base de datos. Entonces aquí tengo un ejemplo de clúster. Tengo, por ejemplo, HA, Neo4j HA. Entonces tengo un máster y los demás son esclavos. Por eso les dije la arquitectura maestro esclavo. Entonces, eh, puedo, ¿cómo puedo utilizar Neo4j? Puedo bajar la aplicación de escritorio. Entonces, Neo4j Desktop, ustedes lo pueden bajar a su computador, ¿sí? O puedo utilizar el de la nube. Este era el que yo no conocía, si no les hubiera puesto es también una actividad con respecto a este tipo de base de datos. Entonces también lo tenemos en la nube. Entonces, vamos a ver un momentico esto, porque lo tengo por aquí. Aquí, fíjense, yo creé, no sé si lo están viendo, me avisan si lo ven. Ok, gracias, gracias. Entonces, fíjense, yo creé una cuenta gratuita. Aquí lo que te dice es que siempre va a ser gratis. Una sola base de datos puedes crear, pues te permite aprender Neo4j, te permite hacer un prototipo, que después si lo quieres llevar ya algo pago, ya es diferente, ¿no? Pero todas, digamos, lo bueno de esto es que todas estas herramientas te permiten un ambiente de aprendizaje, un ambiente de prototipado, donde puedes hacer pruebas, donde puedes aprender y luego llevarlo a otro nivel. Entonces, bueno, yo generé mi cuenta gratuita aquí, lo hice a través de Google, de la cuenta de Google, y bueno, aquí la tengo, ¿no? Entonces, y creé esta base de datos. Ahora, lo interesante es que él tiene, por aquí yo me puedo conectar al browser. Entonces, vamos a hacerlo con el browser. Lo tengo por aquí. Vamos a bajar esta barrita que me está fastidiando. Lo tengo por aquí. Aquí está el browser. Y esto es tal como si tuviera el desktop. Y él trae una base de datos de prueba con la que ya podemos jugar. Él trae un tutorial, que es el que les voy a mostrar aquí. Entonces, él trae el tutorial Movie Graph. Entonces, por aquí ustedes, fíjense, ustedes ven aquí, yo estoy utilizando la base de datos de Neo4j, pero puedo utilizar mi base de datos, la que yo creé, ¿no? Y aquí entonces tengo los nodos, las etiquetas son movie y person. Y tengo 171 nodos. Y estos son los tipos de relaciones. Actuó en, dirigió, sigue, produjo, revisó y escribió. Estos son los tipos de propiedad. Y estos son algunas de las claves dentro de los nodos o de las relaciones.
Entonces, por aquí podemos ver toda la información. Aquí, esto es, como es un tutorial, yo lo puedo ir corriendo paso a paso. Fíjense, aquí tengo, entonces, voy a ver cómo creo una base de datos. Sí, el tutorial de Neo4j se encuentra luego de crear la cuenta en la nube. Es correcto. Inclusive si tú la bajas, si te bajas Neo Desktop, también tienes el tutorial. Pero tienes que tener instalado o tienes que poder entrar a Neo4j. Ok, entonces vamos a hablarles un poco de Cypher, que es el lenguaje de consulta o de operación de datos. ¿Sí? Entonces, fíjense, el lenguaje de consulta y creación de grafos de Neo4j es Cypher. Y aquí puede encontrar más información con respecto a él. Entonces me permite, el create me permite crear nodos y relaciones basados en un patrón. Ya vamos a ver ese patrón. Set asigna o actualiza propiedades a etiquetas y nodos a nodos y relaciones. Delete borra nodos o relaciones. Merge asegura que existe un patrón en el grafo, si existe o si debe ser creado. Y remove elimina propiedades y etiquetas dentro de nodos y relaciones. Para consultar, tengo estas operaciones. El match especifica los patrones a buscar en la base de datos. Optional match igual a match, pero usa null para las partes que faltan en el patrón. Where agrega restricciones a los patrones en una cláusula match, optional match, o filtra los resultados en una cláusula with. Y star encuentra los nodos de partida a través de los índices. Entonces yo puedo crear índices para localizar un nodo en específico, ¿no? Funciones de agregación. Fíjense, también tengo funciones. Tengo sum, count, average, max, min, collect y distinct. Return define qué incluir en el conjunto de resultados de la consulta. With permite que las partes de la consulta se encadenen juntas, canalizando los resultados de una para ser usados como punto de partida o criterios en la siguiente. Eso es como el pipeline de agregación que ustedes van a utilizar. Bueno, la salida de uno puede ser la entrada del siguiente. Otros, order by, limit, skip, union. Patrones, vamos a ver los patrones. Nodos. Fíjense cómo yo puedo crear un nodo A y B. Así de sencillo. Enlaces. Fíjense, de A a B, de A a B y de C a D. Y así un enlace bidireccional. Persona. Etiquetas A, dos puntos persona. Etiquetas dos puntos persona, dos puntos empresario. O como en el grafo que vimos, dos puntos persona, dos puntos autor. Así de sencillo. Y propiedades, documento JSON. Sí, fíjense. Abro el documento, nombre, dos puntos Adrián, apellido, dos puntos Lara. B, abro y cierro documento, nombre, dos puntos Andrés, apellido Moreno. ¿Qué les parece Cypher, por lo menos para crear el grafo? Vamos a ver un ejemplo. Ajá. Bueno, aquí. Etiquetas, enlaces con etiquetas y propiedades. Fíjense, dos puntos, la etiqueta y el documento JSON con la propiedad valor. Y hacemos esto para enlazarlo con el nodo B. Fíjense, ya aquí tenemos del nodo A, que puede tener etiqueta y propiedades, al nodo B. Entonces, vamos a ver este. Entonces, y estos son, este es el nombre John, edad 27, amigo desde esta fecha, así acá y todo esto, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos esto. Creamos el nodo Sally, que es de tipo persona, que tiene nombre Sally y edad 32. Creamos el nodo John, de etiqueta persona, que tiene como propiedades el nombre John y la edad 27. Y creamos el nodo GDB Book, que tiene como propiedades, o sea, que tiene como etiqueta libro, book, y tiene como propiedades título, Graph Database y los autores, fíjense que esto es completamente JSON, los autores
Ian Robinson y Jim Weber. Entonces ahora, ¿cómo conecto? Entonces creo la relación entre Sally y John, que entonces digo friend of, since, este es timestamp, ¿sí? Creo la relación entre el nodo Sally y el nodo GDB, Graph Database, ¿sí? El nodo libro, Graph Database. Entonces, lo ha leído, ha sido leído, el writing que le puso en 4 en esta fecha. Y aquí creo el enlace entre John y el libro que lo leyó en esta fecha, lo leyó con un rating de 5 en esta fecha. ¿Qué les parece? Entonces, si es así, nos venimos para acá y aquí vemos cómo hacen todo eso. Entonces, crea todos los nodos, los diferentes nodos. Por ejemplo, aquí creo el nodo Kenyu, que es con una etiqueta personas del tipo persona, y los atributos que tiene son nombre, Kenny Reef, y nació en este año, en 1964. Solo le pusieron el año de nacimiento. ¿Sí? Y ahora estamos viendo aquí un enlace. Kenyu, este, bueno, esto no lo voy a, fíjense, bueno, aquí lo tengo. Cuando yo lo toco, él automáticamente me lo coloca en la línea para ejecutarlo. Entonces aquí está. Kenyu actuó en, o sea, la etiqueta es actuó en, y los datos que están en un JSON son el rol NIO, ¿sí? En The Matrix. Y así va. Va creando nodos y creando enlaces. Y ustedes lo pueden ver aquí en el tutorial. Entonces, yo no lo voy a correr porque ya ese está, ya existen todos esos nodos. Entonces, voy aquí a cerrar. Entonces, me voy a ir, voy a correr esta. Fíjense, match, lo que me está diciendo es que quiere buscar un nodo, por eso es que está así, y con el nodo Tom Hanks, o sea, con el nombre Tom Hanks, y le va a colocar Tom. Y entonces voy a retornar Tom. Corremos esa consulta. A ver qué pasa. Le voy a dar aquí entonces ejecutar. Y lo que me trae es esto, un solo nodo que se llama Tom Hanks. Pero fíjense qué interesante. Yo lo puedo ver como grafo, lo puedo ver como tabla, lo puedo ver como texto y lo puedo ver en código. Y aquí como grafo, además de eso, si yo selecciono el nodo, puedo ver más información. Me está diciendo que como es anaranjadito es de tipo persona. Y ese es su ID, esa es su fecha de nacimiento y ese es el nombre. Los datos que están dentro del nodo. Además, si yo le doy aquí, puedo, además, aquí veo cuáles son todos los nodos adyacentes a Tom Hanks. Le doy aquí y los nodos adyacentes son las películas en las que él ha actuado. ¿Qué tal? Y puedo entonces ir a alguna de estas películas. Puedo pararme aquí y ver entonces también los nodos adyacentes a esta película. Y yo quiero saber quién actuó junto a Tom Hanks en Apolo 13. Le doy aquí y veo a los demás actores que actuaron junto a Tom Hanks en Apolo 13. ¿Qué tal? ¿Verdad que está? Por eso es que a mí me encanta esta base de datos. Neo4j me encanta porque la parte de visualización del grafo es demasiado buena, es genial. Y ustedes pueden tener este grafo en la aplicación que ustedes realicen o pueden tener simplemente los datos. ¿Sí? Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Puede tener otro tipo de consulta, por lo menos fíjense, estoy buscando otro nodo.
otro nodo distinto. Entonces le doy aquí, fíjense que ya él me la copió aquí arriba. Yo le doy aquí y me busco, es un nodo de tipo película, ¿sí? Y si yo le doy aquí, me da todo lo que tiene que ver con esa película. Y si yo le doy acá, voy a ver, fíjense, aquí el que lo produjo, la película, el que la escribió, el director y todos los actores que estuvieron dentro de esa película. Se puede importar en CSV, sí, se puede importar en CSV, pero con un formato específico que lo indica, o sea, cómo, o sea, con la etiqueta del nodo y toda una serie de cosas que lo indica Neo4j dentro de su documentación. Sí, verdad que es una maravilla. Por eso yo me vine temprano para tenerles esto listo para podérselo mostrar. La aplicación de escritorio también lo puede hacer. Ujú. Lo único, la aplicación de escritorio necesita que ustedes tengan instalado Java. Y hay un tema con Java porque está con Oracle. Entonces ustedes necesitan instalar Java en su computadora y necesitan una VPN para brincar la restricción de Oracle, porque Oracle está restringido para Venezuela. Ajá, el IENI se ve fino porque te muestra gráficamente el grafo y no solo la forma en forma de programación. Sí, a veces que los seres humanos somos visuales. Entonces, chévere, ustedes conocen la programación, está buenísimo, pero cuando ustedes quieren mostrar resultados, tener algo así es lo mejor. O sea, esta parte nos habla de visualización, que es uno de los temas importantes de Big Data. ¿Cómo estoy mostrando los datos? Qué estoy transmitiendo? Que ya está hecho, exactamente. Ujú. Sí, y aquí igual tienes el código, o sea, igual aquí puedes ver el código, ¿sí? Igual la consulta la haces con código, pero el resultado lo estás viendo. Bueno, lo que yo mostré, los tantos billones de nodos y enlaces, depende del tamaño del clúster que tengas. Y por supuesto, la parte de clúster es paga. Entonces, en este caso, tenemos podemos tener una sola base de datos, pero yo les invito a que entren y jueguen y creen su base de datos y hagan pruebas. Tienen una sola base de datos, por supuesto, y ella tiene un tamaño limitado. Pero cuando ustedes pagan, pueden tener un clúster y eso ya, digamos, tiene un tamaño mucho más grande. Ok. Entonces, bueno, eso es lo que les quería mostrar hoy. Entonces, por supuesto, aquí podemos seguir haciendo consultas. Hay muchas consultas que podemos hacer por aquí. Fíjate, más consultas, ¿no? De hecho, fíjense que aquí me está diciendo, me está colocando un patrón. Yo quiero ir del nodo Tom Hanks al nodo Tom Hanks Movie. O sea, quiero todas, digamos, las películas donde ha actuado Tom Hanks. Pero voy a retornar Tom y Tom Hanks Movie. O sea, vamos a ver qué nos da esto. Todas las películas en las que ha actuado Tom Hanks. Y lo hice utilizando simplemente un patrón. Claro, yo puedo también, por ejemplo, pedir un dato nada más. Aquí ya no estoy pidiendo un grafo, sino estoy pidiendo un dato, que es el nombre del director que dirigió Cloud Atlas, ¿sí? Que dirigió esta película. Entonces, en este caso, voy a tener solo un valor. ¿Mm? Bueno, de hecho tengo varios porque son los directores que dirigieron esa película, ¿no? Pero fíjense que aquí no me lo muestra como grafo porque lo que le estoy pidiendo son los nombres, ¿sí? Entonces, ahí vemos el poder expresivo que tiene Cypher. Realmente es bastante grande. Yo puedo ir cerrando todo esto. Además, no, este, ¿sí? Y así voy viendo las consultas que me trae este tutorial porque eso también me da idea de lo que yo pudiera hacer con un grafo mío, ¿no?
Entonces, fíjense aquí qué interesante. Esto me da los enlaces de 1 hasta 4 entre Bacon y Hollywood. ¿Sí? Entonces puedo ver todos los caminos hasta Hollywood de 1 a 4. Ujú. Ah, bueno, y me está retornando Disney Hollywood. Ok. ¿Qué tal? Ya es un poquito más grande el grafo, ¿no? Ya se complica un poco más la cosa. Porque son todos los caminos de 1 a 4 entre Bacon y Hollywood. Entonces, por supuesto, si yo lo que necesito es información de aquí, me vengo a la tabla o fíjense cómo tengo esto aquí, o me vengo al código para ya trabajar directamente con eso, ¿no? O si lo quiero visualizar, bueno, lo tengo aquí. Y fíjense, tengo el camino más corto. Es una función dentro de Neo4j, el camino más corto este, entre, aquí, ajá, ok, el camino más corto de cualquier relación con Meg Ryan, entre Bacon y Meg Ryan, con cualquier tipo de relación, ¿sí? Entonces vengo para acá, vamos a cerrar y lo ejecuto. Entonces, este es el camino más corto entre Kevin Bacon y Meg Ryan. Entonces, Kevin Bacon actuó en Apolo 13 y a través de Tom Hanks, que también actuó en esta película, Sleepless, que actuó con Meg Ryan. ¿Qué tal? Genial, es así. Entonces, bueno, quería cerrar con esto porque de verdad que sí, esto es demasiado bueno, sí. De verdad que si tú quieres, puedes aquí, en los tutoriales también está la forma en cargar masivamente datos, porque puedes crear la estructura de los nodos y las relaciones y después cómo cargar los datos allí, ¿no? Entonces, en los tutoriales de Neo4j está cómo sería la forma de cargar datos masivamente. Entonces, si ustedes tienen un grafo que les interesa visualizar y estudiar, o sea, yo los invito de verdad a probar y que, claro, quepa dentro de esta base de datos que les permite AuraDB. Ujú. Ya ustedes aquí pudieran hacer pruebas para su tesis, inclusive para cosas que ustedes quisieran mostrar en un artículo, en una investigación que estén haciendo. Entonces, eso pues. Bueno, me alegro muchísimo que les haya gustado. Entonces, con esto estamos cerrando entonces la clase de hoy. Entonces, les estaba haciendo justamente esta demostración, que era la parte de lo que les quería mostrar hoy. Y bueno, con eso estaré mostrando lo que es la parte de grafo. Ya vimos entonces las 4 diferentes tipos de base de datos no SQL. Ya ustedes están trabajando ya para el próximo semestre, entonces voy a también a asignar un trabajo práctico para Neo4j y yo creo que allí, bueno, la gente va a estar encantadísima con esta base de datos. Ok, entonces, si quieren aprovechen que tenemos un tiempo, o bueno, igualmente voy a estar pendiente del Telegram. Si quieren aprovechen si tienen alguna duda con respecto al trabajo práctico asignado. De todas maneras, yo por aquí tengo también, no, pero creo que lo cerré porque tenía abiertas muchas cosas. No, aquí está. Aquí está, aquí tengo Mongo Compass. No sé si lo ven, si lo están viendo. Y aquí yo tengo una base de datos llamado Demo y una colección llamada Elecciones USA 2016, donde tengo los diferentes objetos del dataset que yo les envié.
Y aquí aquí tengo los documentos, puedo ver los documentos, y aquí tengo el Framework Aggregation, donde puedo ir corriendo, todo, seteando, configurando las diferentes etapas de las consultas, y aquí me da la respuesta. Por eso es que yo les dije, mándenme el código, porque yo acá lo corro y veo si la consulta que ustedes hicieron está correcta o no. Sí, claro, con Mongo Atlas. Y yo les coloco ahí toda la instrucción para que ustedes creen su cuenta gratuita en Mongo Atlas, para que este Mongo Compass realmente está conectado con la nube. Este Mongo Compass yo lo tengo conectado con mi cuenta de MongoDB en la nube. Bueno, Carisma, que te vaya muy bien. ¿Sí? Ok, entonces bueno, aquí les estoy mostrando cómo estaría eso. Entonces fíjense que yo aquí tengo, además de eso, tengo ya algunos pipelines hechos que yo realicé. Y fíjense que simplemente fue, aquí ustedes los pueden salvar, sus pipelines, para mandármelos. Y aquí yo simplemente los abro y ya están cargados aquí. Yo puedo saber si la consulta que ustedes hicieron está bien o no. ¿Sí? Entonces, eso. Chévere. Entonces, bueno, estoy pendientes entonces de sus preguntas. Y entonces la clase de hoy llegamos hasta aquí. Y sé que una de las partes más interesantes fue el final. Ok, bueno, entonces que tengan feliz noche, descansen y estoy pendiente de sus preguntas. Ok, bueno, feliz noche.